Bienvenido al primero de varios ejemplos de cómo encontrar la descomposición de fracción parcial de una expresión racional dada. La descomposición de fracción parcial es un método para escribir una expresión racional dada como una suma o diferencia de expresiones racionales que son más simples que la expresión dada. Y esto a menudo es útil cuando se integra en el cálculo. Antes de comenzar, debemos asegurarnos de que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Por ejemplo, aquí tenemos 12, que es grado 0, y en el denominador tenemos grado 2. Entonces hemos satisfecho la primera condición, para poder seguir adelante y realizar una descomposición de fracción parcial. Si el grado del numerador no fuera inferior al grado del denominador, tendríamos que comenzar realizando una división larga. Entonces, el primer paso será factorizar el denominador por completo, por lo que tendríamos 12 dividido por x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados, por lo que tendríamos un factor de x más 3 y un factor de x menos 3. Aviso en este caso. Nuestro denominador contiene dos factores lineales distintos, lo que significa que tendremos dos fracciones en nuestras fracciones parciales, donde la primera fracción tendrá un denominador de x más 3, y la segunda fracción tendrá un denominador de x menos 3. Ahora si hubiéramos repetido factores lineales o factores cuadráticos en el denominador, afectaría cómo configuramos estas fracciones, que veremos en ejemplos futuros. Y de nuevo, porque tenemos factores lineales en nuestro denominador, eso significa que nuestros numeradores serán constantes de los que no conocemos los valores en este momento, por lo que utilizaremos la variable a para este numerador y b para este numerador. Entonces, estamos usando una sola variable para los numeradores porque tenemos factores lineales en el denominador. Y ahora, si podemos encontrar el valor de a y b, tendremos nuestra fracción de descomposición parcial. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a limpiar las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que sería la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x menos 3. Observe en el lado izquierdo cuando multiplicamos. X más 3 sobre x más 3 se simplifica a 1, y también x menos 3 sobre x menos 3, por lo que nos quedan 12. Igual y en el lado derecho, para este primer producto, x más 3 sobre x más 3 se simplificarían, dejándonos con a veces la cantidad de x menos 3. Y luego para el segundo producto, observe cómo x menos 3 sobre x menos 3 se simplifica a 1, por lo que tendríamos b veces la cantidad de x más 3. Esta ecuación aquí se llama ecuación básica, que vamos a resolver para encontrar el valor de a, y el valor de b y hay un par de formas de resolver esto para a, y b. Una forma es multiplicar el derecho lado, combine términos similares y luego establezca los coeficientes de términos similares en el lado izquierdo de la ecuación, y el lado derecho de la ecuación iguales entre sí, para formar un sistema de ecuaciones. O, lo que haremos en este ejemplo, podemos seleccionar valores convenientes de sí y luego realizar una sustitución para encontrar los valores de a y b. Cuando digo valores convenientes de x, vamos a elegir valores de x que hagan que el factor x menos 3 o el factor x más 3 sea igual a 0. Por ejemplo, si seleccionamos x es igual a 3, y realizar la sustitución, eso nos daría la ecuación 12 igual. Si x es igual a 3 tendríamos a por 0, que es igual a 0. Entonces esto se elimina. Entonces tenemos b multiplicado por 3 más 3, que serían 6b, dividimos ambos lados entre 6, sabemos que b debe ser igual a 2 positivos. Otro valor conveniente de x sería el valor que hace que x más 3 sea igual a 0, que sería x igual a 3 negativos. Entonces sustituiremos 3 negativos por x, lo que nos daría la ecuación 12 iguales. Esto sería a multiplicado por la cantidad negativa 3 menos 3, o negativo 6a, y aquí, negativo 3 más 3 es 0, b por 0 es 0, dándonos esta ecuación de un paso. Divide ambos lados entre 6 negativos. Y entonces tenemos a es igual a 2 negativos. Y ahora sustituiremos los valores de a y b en nuestras fracciones aquí a la derecha, que será nuestra descomposición de fracción parcial. Tenga en cuenta que a sería negativo 2 y b sería positivo 2, por lo que podríamos dejarlo así, pero sería más común escribir primero la fracción positiva. Entonces encontramos que 12 dividido por la cantidad de x más 3
veces la cantidad de x menos 3 es igual a, nuevamente, vamos a poner primero la segunda fracción, b es positivo 2, entonces tenemos 2 divididos por la cantidad de x menos 3, y luego, porque a es negativo 2, en lugar de escribir más negativo 2, escribiremos solo menos 2, dividido por la cantidad de x más 3. Esta sería la descomposición de fracción parcial de nuestra expresión racional. Es decir, si restamos estas dos fracciones obteniendo un denominador común, terminaríamos con la fracción de la izquierda. Bien, veremos varios ejemplos más en los próximos videos. Espero que esto haya sido útil.